Escucha esto con mucha atención, porque lo que vas a descubrir hoy sobre Lucas de Andy Lucas ha dejado a toda España en shock. Durante meses circularon rumores, pero nadie se atrevía a hablar, hasta ahora. Hoy vamos a descubrir la verdad sobre lo que realmente le pasó a Lucas en la nariz, una historia que Andy ocultó durante meses, pero que finalmente ha salido a la luz en El Hormiguero. Y te lo voy a contar todo, porque esto es lo que no te cuentan. Durante los últimos meses, si seguías a Andy y Lucas, seguramente notaste algo extraño. Lucas empezó a aparecer con la nariz visiblemente afectada. Primero fueron pequeños cambios, luego se hizo más evidente. La gente empezó a hablar, a especular, pero nadie daba explicaciones claras. Los fans preguntaban en redes sociales, los periodistas insinuaban, pero Lucas guardaba silencio. Y Andy, su compañero de toda la vida, tampoco decía nada. Hasta hace unos días, cuando Pablo Motos le hizo la pregunta directa que todos queríamos escuchar. Imagina la escena. Andy está en el plató del Hormiguero hablando de su nuevo disco en solitario, Delfín de Andy Lucas, cuando de repente Pablo Motos va directo al grano. Le pregunta por la operación de nariz de Lucas, ese tema del que todos hablan pero nadie confirma. El ambiente se tensa. Andy sabe que esta pregunta iba a llegar, pero aún así puedes notar la incomodidad en su rostro, porque lo que va a decir a continuación es delicado, muy delicado. Andy comienza explicando lo que Lucas le contó en su momento, la versión oficial, digamos. Según Lucas, el problema con su nariz fue simplemente que no se había hecho bien las curas después de una operación. Suena sencillo, ¿verdad? Una operación estética que salió mal por falta de cuidados, algo que puede pasarle a cualquiera. Andy dice que al principio se lo creyó, porque no iba a creerle, era su compañero, su amigo de toda la vida. Pero aquí viene lo importante. Andy mismo reconoce que la cosa fue empeorando, no fue algo que se arregló con el tiempo, al contrario, el estado de la nariz de Lucas fue a peor, cada vez más notorio, cada vez más preocupante. Y entonces Andy suelta la frase que ha revolucionado las redes sociales y los programas de televisión, una frase cargada de significado, de insinuaciones, de verdades a medias que dicen más de lo que parece. Tengo mis sospechas, pero son eso, sospechas. No tengo pruebas, pero puede ser un poco extraño. Detente un momento en esas palabras. Andy, que conoce a Lucas desde hace más de 20 años, que ha compartido giras, camerinos, viajes, noches de hotel, días interminables de trabajo, Andy tiene sospechas. ¿Sospechas de qué exactamente? Bueno, Andy fue muy cuidadoso con sus palabras, no dio nombres, no hizo acusaciones directas, pero cualquiera que conozca el mundo del espectáculo entiende perfectamente a qué se refiere cuando alguien tiene problemas con la nariz que van empeorando progresivamente. Déjame explicarte algo que quizás no sepas. En el mundo artístico, cuando alguien tiene problemas serios con la nariz, problemas que empeoran con el tiempo y que no se solucionan con tratamientos normales, generalmente hay una razón muy específica detrás. No estamos hablando de una simple rinoplastia que salió mal, no hablamos de una infección pasajera, hablamos de un deterioro progresivo que no responde a los tratamientos convencionales. Y aquí es donde las palabras de Andy cobran todo su sentido. Él dice textualmente, «Yo no soy traumatólogo». Es una forma muy inteligente de decir, no soy médico, no puedo diagnosticar, pero lo que veo no encaja con la explicación que me dieron. Piensa en esto, Andy y Lucas pasaban prácticamente todos los días juntos, giras, ensayos, conciertos, entrevistas. Andy tuvo que ver de primera mano cómo la nariz de Lucas iba deteriorándose. Al principio, como él mismo dice, se creyó la historia de las curas mal hechas, pero con el paso del tiempo algo no cuadraba. El problema no mejoraba, al contrario, empeoraba. Durante la entrevista en El Hormiguero, Andy reconoció que aguantó muchas cosas durante años, situaciones que no le gustaban, decisiones con las que no estaba de acuerdo, pero que aceptaba por mantener la paz, por no romper la banda, por miedo a quedarse solo. ¿Será que el tema de la nariz de Lucas era, André, otra de esas cosas que Andy sabía pero callaba? Lo más revelador de todo esto no es solo lo que Andy dijo, es también lo que no dijo. Pablo Motos le dio la oportunidad perfecta para aclarar, para desmentir rumores, para defender a su excompañero. Pero Andy eligió sus palabras con mucho cuidado, reconoció que tiene sospechas, admitió que la situación le parece extraña, pero se negó a dar más detalles. Sin mencionar nombres ni hacer diagnósticos específicos, los médicos que han comentado este caso en varios programas de televisión coinciden en algo. Cuando una nariz operada empeora progresivamente en lugar de mejorar, especialmente si las curas no funcionan, generalmente hay factores externos que están interfiriendo con la recuperación. El cartílago nasal es especialmente vulnerable a ciertas sustancias. Con el tiempo puede llegar a perforarse, a colapsar,
a deteriorarse hasta el punto de necesitar reconstrucciones complejas, y una vez que el daño está hecho es muy difícil de reparar. Mirando hacia atrás, muchos fans de Andy y Lucas han empezado a recordar detalles que en su momento pasaron desapercibidos. Conciertos donde Lucas parecía especialmente nervioso o errático, entrevistas donde su comportamiento era extraño, fotos donde intentaba ocultar su nariz o aparecía de perfil. Todo cobra sentido ahora con las palabras de Andy. Desde que Andy hizo estas declaraciones en El Hormiguero, las redes sociales han estallado. La gente comenta, especula, opina. Algunos defienden a Lucas diciendo que son solo rumores malintencionados. Otros apoyan a Andy y dicen que, finalmente, alguien se atrevió a decir lo que todos pensaban. Y mientras todo esto ocurre, Lucas permanece en silencio. Después de las declaraciones de Andy, los periodistas han intentado localizarle. Fueron a su casa, llamaron a su puerta, pero nadie abrió. Le dejaron en el buzón una carta con preguntas, pero no ha habido respuesta. Lucas no ha salido a desmentir. No ha dado explicaciones, no ha defendido su versión de los hechos. Y ese silencio, créeme, dice muchísimo más que 1000 palabras. Porque si las acusaciones fueran falsas, si las sospechas de Andy no tuvieran fundamento, lo lógico sería salir a defenderse, ¿no? Esta historia de la nariz de Lucas nos enseña algo muy importante sobre el mundo del espectáculo. Detrás de las luces, la fama, los éxitos y el dinero, a veces se esconden realidades muy oscuras. Personas que parecen tenerlo todo pueden estar luchando contra demonios que nadie ve. Y lo más triste es que muchas veces, como le pasó a Andy, la gente cercana lo sabe o lo sospecha, pero calla. Por lealtad, por miedo, por no crear problemas, prefieren mirar hacia otro lado, hasta que, un día, como hizo Andy, alguien decide que ya es suficiente. Ahora entendemos mejor por qué Andy aguantó tanto tiempo antes de separarse. No era solo por el dinero, ni solo por las peleas, era también por esto, por ser testigo de una situación que le preocupaba profundamente, pero que no sabía cómo manejar. Andy confesó en El Hormiguero que su familia le pedía que saliera de ahí. Su hija se lo decía, su padre se lo repetía constantemente. ¿Qué pasará ahora con Lucas? ¿Saldrá finalmente a dar explicaciones? ¿Confirmará o desmentirá las sospechas de Andy? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Lo único cierto es que después de las palabras de Andy en El Hormiguero, Lucas ya no puede esconderse. Esta historia nos deja una lección poderosa. La verdad siempre sale a la luz. Puedes ocultarla durante meses, años incluso. Puedes dar explicaciones oficiales que suenen razonables, pero tarde o temprano, como hizo Andy, alguien hablará. Con estas declaraciones sobre la nariz de Lucas, Andy está mandando un mensaje que dice: sé lo que pasó, sé lo que vi y ya no voy a callar más. Es un mensaje de liberación. Después de 22 años aguantando, callando, mirando hacia otro lado, Andy finalmente se ha liberado. Esto es lo que no te cuentan. Esta es la verdad sobre la nariz de Lucas que Andy finalmente se atrevió a revelar. Una historia de sospechas, silencios y secretos que ahora por fin ha salido a la luz.